Para decirlo en una formulación, lo digo porque me parece que responde en parte al menos a esta cuestión y porque es lo que vengo pensando en parte. Casi diría, lo formulo intencionadamente de manera frívola, parodiando el lenguaje frívolo. La crueldad está de moda. Está de moda ser cruel. Sí, es verdad. Luce bien, cae bien. Manuel Adorni, pienso, que en Twitter puso en estas últimas horas, después del anuncio del cierre de la agencia Telam, saluden a Telam que se va. Sí. Y eso implica, bueno, que muchos trabajadores vayan a perder su sustento diario, digo. Es un buen ejemplo, que es, vos podés discutir Telam. También podés discutir la eficiencia de Telam. Podés discutir cómo se compone, cómo se administra, qué función cumple y hasta la necesidad o no de sostener una agencia, y todos vamos a tener tal o cual posición. Sí. Lo que vos estás citando ya no es de esa índole. Es el regodeo en el ensañamiento con el padecimiento ajeno. Eso es crueldad. Hay alguien que se regodea porque disfruta del daño que está haciendo. No es ya la medida que considera adecuada políticamente por tal o cual razón. Esa es una discusión política sobre el tema que sea. ¿Qué puede ser? ¿Qué ocurrió en la Argentina durante 1976, en realidad antes 1983? La confusión de Milei conceptual entre los muertos y los desaparecidos. Si no diferencia muerto o desaparecido, no entiende o está mintiendo con respecto a qué es lo que pasó durante el terrorismo de Estado, porque una parte sustancial, definitoria del modo de operar del terrorismo de Estado durante la dictadura militar consistió justamente en que no produjo muertos, produjo desaparecidos. A Milei esa distinción decisiva se le pasa por alto o la pasa por alto. Ahí habría una discusión política. No estamos en la discusión política. Es alguien, el jefe de Estado en este caso, que se está ensañando con una chicanita en meter el dedo en la herida del dolor ajeno y gozar del sufrimiento, del recrudecimiento del sufrimiento que produce. Adorni, para ir a otro plano, pero me parece que es un gesto análogo, está abriendo una discusión sobre ¿qué función puede o debe tener una agencia estatal de noticias y cómo estaba integrado? No, está disfrutando del dolor y del padecimiento de quienes van a perder su trabajo. Eso es crueldad. La crueldad luce bien últimamente y eso me parece... luce bien en parte, luce bien, quiero decir, suma adeptos muy rápidamente. Y es más el efecto de sumar adeptos, o sea, alguien produce un gesto de crueldad, insisto, no un debate político ideológico que uno puede dar drásticamente. No. La crueldad, el regodeo en producir sufrimiento. ¿Es la lógica de redes sociales esa? Sí. Es una lógica que uno en las redes sociales se encuentra muy extendida. No digo que es la lógica de las redes sociales porque las redes sociales no tienen una lógica intrínseca. De Twitter, quizá. Sí, cuando uno entra, yo entro y ve tonos, registros, rechazos, admisiones, tiende a serlo preponderante, sí. Tiende a serlo preponderante, pensando otra vez en no ya digamos, la singularidad de Milei, sino cuáles son las condiciones generales que hicieron posible que ese discurso y esas actitudes prosperaran. La crueldad obtiene hoy por hoy más adhesión de quienes se suman además a la práctica de la crueldad, se suman, van detrás del primero que pegó, mucho más que la consternación frente a la crueldad misma, cualquier tipo de crueldad, que parece ir teniendo un complemento preocupante que creo que también ocurre en las redes, me parece, a menudo, insisto, no pretendo, no supongo que sea una lógica intrínseca a las redes, porque si uno supone que es una lógica intrínseca a las redes, supondría que pasa eso y no podría pasar otra cosa. Y que no pasa en el recreo de la escuela, además. Pero el bullying es una de las cosas que se estuvieron discutiendo últimamente, claro. Pero el bullying se ha generalizado, se generalizó y ahora forma parte de las políticas de Estado. En esta gestión, en estos 2 meses y pico de gestión del actual jefe de Estado, para decirlo en esos términos, le hizo bullying a los diputados, a los gobernadores, a los chicos con síndrome de Down. A los chicos con síndrome de Down, es casi su único registro y produce cada vez menos consternación y cada vez más adhesión. Yo en algún momento, también en una columna de perfil de hace tiempo, porque llevo ya como 800, más de 800 columnas, hace años que escribo ahí en el diario. Lo pensaba tratando de recuperar otras formas y otras escenas de violencia, física en este caso, a ver si me permitían pensar las formas y las prácticas de la violencia verbal.
que era y sigue siendo las peleas a la salida de los boliches. Los que vienen de la noche, esa escena tan particular. Tremendas, patadas en la cabeza. Los que nos levantamos los domingos temprano Sí, y nos vemos. encontramos con los que vienen de la noche y que estamos como en temporalidades distintas. Las patadas en la cabeza, que en esta distinción hay uno que lo hace caer y hay una manadita que se suma a posteriori una vez que está caído. Yo estoy en contra de las peleas, de todas las peleas, de toda esa pelea y de todo el desarrollo de esa pelea. No estoy a favor, no adhiero a ninguna de las instancias del desarrollo de esa pelea. Aclarado esto, hago una distinción. El que hizo caer al otro durante la pelea y el que se arrimó a patearlo porque está en el piso. Y ya no se puede defender. Ahí hay una diferencia para mí entre pelea y crueldad. El que lo hace caer es porque se está peleando. No hay que pelear. Estoy en contra de que peleen. Pero el que lo hace caer, el que le hace la zancadilla, el que para hacerlo caer, está peleando. El que aparece corriendo de atrás cuando lo ve caído y aprovecha que ya no se va a levantar y que no se puede defender para patearle la cabeza, eso ya es crueldad. Y me parece que hay, si tomamos este ejemplo, a veces me parece que sirve como a casos muy intensos, muy nítidos de la expresión de algo, en este caso la violencia, un ejemplo especialmente intenso y fuerte para enmarcar, como cuando uno camina por un pasillo y está a oscuras, viste, que toca los bordes para ver, bueno, acá y acá, entonces camino, a partir de ahí puedo medir el resto, que es en las prácticas de la violencia verbal, cuando un gesto de violencia verbal forma parte de un debate, de una discusión, y cuando es el puro ejercicio de la crueldad. Lo que Milei hace con eso que hizo con la cifra el otro día, no es ninguna discusión, no está peleando ideológicamente, es solamente un gesto de crueldad para producir dolor y regodearse con eso.